Hoy quiero hablar sobre el tema ciclos. Yo creo muchísimo en los ciclos de la vida, en momentos, instantes de cada uno de nosotros. La naturaleza está marcada por ciclos. Estamos en invierno, primavera, otoño, primavera, verano. Se ve tan distante que no, ya ni se recuerda, ¿verdad? En estos días, ¿qué es el verano? ¿Verdad? Invierno, primavera, verano, otoño. Ahora sí, ¿no? La lluvia cae del cielo, riega las plantas, se evapora y vuelve a caer. Y todo va siendo un ciclo. Y todo va haciendo cosas que de verdad marcan nuestras vidas y nuestros procesos. El libro de Eclesiastés en el capítulo 3, versículo 1, la traducción actual dice: en esta vida todo tiene su momento y hay un tiempo para todo. Todo tiene su momento. En este andar y caminar de cada uno de nosotros, todos estamos cumpliendo un ciclo en la vida. Hoy estamos, mañana quién sabe a dónde Dios dispondrá nuestras vidas. ¿Dónde estaremos? ¿Dónde nos llevará Dios? Pero sí sé que un ciclo va acompañado por un proceso en el cual Dios después nos impulsa a cosas más grandes. Y Dios es un Dios también de ciclos. Yo no sé si vos conocés un poquito de teología, pero quiero hablar un poquito de los ciclos de dispensaciones. Hoy vine un poco más teológico, porque dije, no, a veces no hablamos tanto de teología. Dispensaciones en teología bíblica son periodos de tiempo en los que Dios revela el plan de salvación a la humanidad de diferentes maneras. Estas dispensaciones a menudo se asocian con pactos específicos que Dios hace con la humanidad. O sea, podríamos decir, Dios es un Dios que cumple ciclos. En la Biblia hay 6 ciclos que ya se han cumplido y uno que está por venir. O 7 dispensaciones, como lo quieras ver o mirar. 7 momentos en los cuales Dios trató con la humanidad. 7 puntos. Hablemos y los enumero nomás, ahora los desarrollamos. La inocencia, conciencia, gobierno humano, promesas, ley, gracias y reino milenial. Esta última reino milenial es un tiempo profético, o hablando bíblicamente, tendría que decir un tiempo escatológico, porque se refiere hacia el futuro. ¿Sí? No se ha cumplido. Ahora, si hablamos las otras 6, sí, y una está activa hasta el día de hoy. Y cuando entiendo los tiempos de Dios para la humanidad, me voy a dar cuenta que por más que Dios siempre tiene un plan, respeta esos tiempos. ¿Por qué digo esto? Porque también Dios respeta los tiempos para nuestras vidas, para cada uno de nosotros. Y es importantísimo cada uno descubrir en qué tiempos estamos viviendo. Pero no me quiero hablar, y de verdad, si me dedicara a hablar de las 7 dispensaciones, tendría que tomar todo el semestre para hablar de cada una de ellas. Así que las voy a resumir muy simple y sencillo para que las podamos entender. ¿Por qué hablo de estas cosas? Porque a veces necesitamos crecer en la palabra de Dios. Y si yo no tengo conocimiento de estas cosas, a veces digo, wow, son todos mensajes motivacionales, son todos mensajes de corrección. Hay un tiempo también en que nosotros tenemos que aprender más de la palabra de Dios, estudiarla en profundidad. Y hablar de dispensaciones, hay muchas iglesias que difieren en este punto de vista, la miran de otras ópticas, la miran de otra perspectiva. A mí me parece que estos 7 puntos que estamos desarrollando sobre las dispensaciones marcan los tiempos de Dios. El primer tiempo tiene que ver con inocencia. Recuerden Génesis 1, 2, ¿de qué nos habla? De un Dios que creó a un ser humano, pero no tenía conciencia de qué.
del bien y del mal. Hay un periodo de tiempo antes que el hombre caiga que el ser humano no tenía conciencia del bien y del mal. Este periodo de oración va de la creación, va desde Adán y Eva hasta su caída en el pecado. Y como dije, en este periodo el ser humano no tenía conciencia de bien y de mal. Entonces andaba libre y no tenía muchas ¿qué? Desnudo pero sin conocimiento. Inocencia total. Como los niños chiquitos. Vos lo dejás con 1 año o 2 años, no tienen conciencia de que están desnudos. Hasta que después crecen y se van dando cuenta. Esa es la primera dispensación donde Dios de alguna manera trató con esos seres humanos. No los creó y los dejó ahí en el jardín del Edén. No, les dijo, ustedes pueden hacer un montón de cosas, pueden hacer lo que quieren, salvo una cosa, que era lo que estaba prohibido. Comer del árbol de la sabiduría, del bien y del mal. Representado generalmente por todos los pintores con una manzana, cosa que no es cierta. ¿Verdad? Porque todos asociamos a la manzana prohibida. Con la caída del hombre, termina ese periodo donde Dios trata con ese Adán y Eva. Y este proceso de conciencia va a ir hasta un periodo nefasto de la humanidad. ¿Por qué? Porque va a ir hasta el diluvio. Hasta el diluvio va. Porque ahí Dios decide ¿qué? Eliminar a todos los seres humanos. Yo a veces pienso, miro la realidad de este mundo y digo, ¿qué tan duro debe haber sido en ese momento para que Dios haya dictaminado destruir a toda la humanidad con todas las guerras, con todas las cosas que vemos en estos tiempos? En definitiva, Dios le dio al hombre una conciencia moral, pero la humanidad le faltó en integridad, que lo llevó a un juicio. ¿Cuál fue el juicio? El diluvio. A mí me gusta uno de los pasajes en el libro de Génesis, cuando Dios ve ese caos, cuando ve todo mal, y aparece ese versículo, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Ese pasaje hace que hoy nosotros estemos vivos. Ese pasaje simple, es decir, hubo una persona que Dios encontró y dijo, vale la pena, algo tiene diferente. ¿Sí? Pero cuando vuelve y termina Noé del diluvio, ¿qué es lo que pasa? Silencio total. El arca reposa en el monte de Ararat, o podríamos decir en las montañas de Ararat, porque se sigue buscando. Noé baja y una de las primeras cosas que hace Noé, ¿qué es? Hoy vine a preguntar Biblia, hoy los voy a traer a Biblia. Hace una ofrenda, pero lo malo que hace es que se emborracha. Y dice la Biblia que sus hijos vieron su desnudez. Y aparece una de las maldiciones que aparece en la Biblia. ¿Sí? Después lo buscás en tu Biblia, para que no les dé todo muy simple, sino es muy fácil, muy sencillo. Y ahí aparece una nueva dispensación, gobierno humano la podemos definir. Se extiende desde Noé hasta la aparición de Abraham. Después del diluvio, Dios delegó a los gobiernos humanos la responsabilidad de administrar la tierra, administrar la justicia, mantener el orden moral. Sin embargo, una vez más, este sistema fracasa. Si hay algo que las dispensaciones nos muestran es un Dios buscando opciones para acercarse al ser humano, para acercarse a las personas, ¿sí? Y ahí aparece una cuarta dispensación que tiene que ver con las promesas. Dios llama a Abraham y le hace promesas y se establece en un nuevo camino hacia la humanidad. Esta dispensación se enfoca en ¿qué? En la descendencia de Abraham, quien en él serán benditas las naciones. La dispensación de la promesa también incluye a todos los patriarcas que existen. ¿Quiénes son? Exactamente, hasta que termina con sus hijos, ¿en dónde? En Israel. Y va a comenzar un éxodo donde va a comenzar un nuevo trato de Dios con los seres humanos. Uno más. ¿Sí? Con las promesas hechas. Dios es un Dios de promesas.
me lo salteé, pero te hago referencia que la primer promesa de salvación se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 16. ¿Quién la sabe? De tu descendencia, y vos le irás en el calcañar, ella te herirá en el calcañar y tú le aplastarás la cabeza. Esa es la primer promesa de salvación que se encuentra en la Biblia, capítulo 3, versículo 16. Pero aparece una nueva dispensación que es la ley. Ahí como que ya la empezamos a entender, ¿verdad? Comienza en Éxodo 20. Los 10 mandamientos. Y va a terminar el día de la venida de Jesús, terrenal, no el que estamos esperando, hace 2000 años, ¿sí? Durante todo este pueblo, el pueblo de Israel, debía obedecer la ley de Moisés para demostrar su relación con Dios. La ley servía como un maestro que guiaba hacia Cristo. Y esa ley marcaba que todas las personas que querían agradar a Dios tenían que hacer muchísimas cosas. De hecho, si miramos la Biblia, el apóstol Pablo nos escribe y nos dice, porque todos le fallamos a Dios y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué puede decir eso? Porque ninguno de nosotros somos capaces de cumplir con toda esta ley. El apóstol Pablo en Romanos se plantea y dice, ok, entonces la ley es mala porque me condena. ¿Es mala porque nos marca estatutos y formas de vida? De ninguna manera. Son las formas que Dios pretende del ser humano. Y por hablar, recuerden que los 10 mandamientos, 4 tienen que ver con la adoración a Dios y 6 con la relación a los seres humanos. Y en eso nos vamos a encontrar y todos sabemos que mentir está mal, que robar está mal, que engañar está mal, que no separar un día para Dios está mal. Eso dice la Biblia, ¿no? Todas esas cosas que sabemos que en el fondo son buenas, pero que asimismo nos van condenando. La sexta dispensación tiene que ver con lo que hoy vivimos. Es una dispensación de gracia que se caracteriza por la gracia de Dios manifestada en Jesucristo. La salvación, ¿cómo se obtiene? Por cumplir la ley. Si fuera por eso, ninguno podríamos hacer, como lo acabo de explicar recién. La salvación se obtiene por fe en Jesucristo y no por el cumplimiento de la ley. La iglesia es un componente importante en esta dispensación. ¿Por qué es importante? Porque nos ayuda a conectarnos más con Dios, a conocer más de Dios. Pero somos salvos por gracia. Y como pregunta Gabriel siempre, ¿a dónde se va tu vida si salimos de la calle y nos da un ataque cardíaco? Espero que todos puedan decir al cielo, ¿verdad, Gabriel? Porque eso es tener revelación de lo que Dios quiere hacer sobre nuestras vidas y lo que nos ha regalado en Cristo Jesús. Cuando Él tomó el lugar que nos correspondía, porque si hubo un ser humano que cumplió con toda la ley, ese fue el Señor Jesucristo. Por eso la Biblia lo parafrasea y nos dice el Cordero sin manchas y sin arrugas. ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Que lo tenemos que engordar para fin de año? No. Lo que nos quiere decir es que Jesucristo cumplió con todo lo que Dios demandó, aunque nosotros no podamos. Por eso es importante entender la cruz de Jesús. El apóstol Pablo nos dice, ciertamente estoy crucificado con Cristo, porque Él tomó el lugar que me correspondía. Y muchos de nosotros tomamos la cruz y la ponemos en nuestros autos, las ponemos en una cadenita, como símbolo ¿de qué? De ese Jesús. Siempre te digo lo mismo, la Biblia dice que no nos tenemos que hacer imagen. Si vas a usar una cadenita con una cruz, no le pongas un Cristo crucificado, poné una cruz nomás. Porque la Biblia lo condena en Éxodo 20, dice, no te harás imagen de ninguna cosa que haya abajo ni arriba en los cielos. Por eso es que en nuestras iglesias nunca ves imágenes de nada, o en este lugar por lo menos. ¿Sí? Porque creemos que nuestra relación depende de Dios en la medida que nos conectamos con Él. ¿Sí? Entonces, podemos entender
que en la gracia de Dios vivimos, pero no es la última dispensación. ¿Hasta dónde va la dispensación? Hasta el día que Jesús venga a levantar su iglesia y vuelva después de un periodo muy duro que le avecina la tierra, donde ahí las profecías del mismo Jesús dice, el que tenga que esté en el desierto no vuelva a la ciudad, el que esté pobre de los que estén amamantando en aquellos momentos. Habla de unas guerras y complicaciones que van a venir sobre este mundo. Pero yo creo que antes de esa gran tribulación Jesucristo viene por su iglesia a levantarnos, a llevarnos. Hay grandes debates teológicos cuándo va a ser ese punto. Pero yo creo que en medio de esa tribulación, ya la estamos viviendo, Jesucristo viene. La séptima dispensación tiene que ver con un reino milenial. Se refiere a un futuro periodo de 1000 años en el que Cristo mismo reinará sobre la tierra. Y durante ese tiempo habrá paz, justicia y Satanás será atado. 7 periodos bíblicos que marca las Escrituras, que no podemos ser exentos. Y vuelvo a decir, si querés estudiar, estudialo. Lleva muchas más connotaciones de las que hoy nos estamos imaginando y que Dios tiene para cada uno de nosotros. Les quería dar un pantallazo porque siempre hablamos de nosotros, pero volvamos a hablar de nosotros. Eso como un paréntesis, como para que no se vayan sin un poquito de teología, que a veces es buena, ¿verdad? A veces un poco de conocimiento bíblico. Todos tenemos un tiempo y un momento para cosas que Dios quiere desarrollar en nuestras vidas. Todos tenemos momentos en nosotros y lo vemos en el mismo Jesús. Juan capítulo 2, versículo 4, te contextualizo. Jesús se va a una fiesta y en medio de esa fiesta se acaba el vino. Se acabó el festejo. ¿Verdad, Benito? Qué feo, no dijeron faltó la torta, dijo faltó el vino. No dijeron faltó el pebete, no, dijo faltó el vino. ¿Cómo te menosprecia la profesión, que Benito? ¿Qué va a hacer? Pero falta el vino. Y Jesús, ¿qué es lo que hace? Y María se le presenta, porque se ve que eran muy amigos, y le dice, hace un milagro. Y fíjate lo que Jesús responde, dice, apreciada mujer, este es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. Así que Jesús tuvo que esperar su momento. Y yo creo que esto es muy importante entenderlo en nuestras vidas. Porque hay un momento señalado de Dios. Hay un momento marcado por Dios para cada uno. Y los personajes bíblicos están marcados también por periodos o ciclos de tiempos en los cuales sí Dios hace promesas y las cumple. El problema es que si yo me adelanto, me equivoco. Y si yo me atraso, también me equivoco. Y es fundamental tener revelación de lo que Dios quiere hacer. Hago un paréntesis y te invito este jueves porque voy a hablar de la revelación de Dios. Mirá en Defensores Cerro lo que prediqué el jueves, que es la segunda parte de lo que predico el próximo jueves. Ya está subido en nuestras redes. Pero vuelvo. Hay tiempos marcados por Dios para nuestras vidas. Y el grave problema de nosotros es que muchas veces recibimos una promesa de Dios y pensamos que es ya. Y ahí aparecen los errores. Por decir algunos ejemplos, yo te voy a nombrar algunos ejemplos. José tardó aproximadamente 22 años en ver cumplido el sueño, ese que se acuerdan, las estrellas y la luna inclinándose, hasta que finalmente cuando tenía 30 años fue puesto como segundo al cabo de Egipto. Mucho tiempo, 22 años. Y nosotros no estamos capacitados para esperar tanto. David, puse unos ejemplos nomás, hay muchísimos más en la Biblia. David lo llama el profeta y ¿qué hace con su vida? Lo unge como rey. Él podría haber dicho, salido de ese lugar diciendo, soy el rey de Israel, voy a hacer lo que quiera.
Sin embargo, desde ese momento hasta su coronación, se estima que tardó 15 años en cumplir esa promesa. Jesús viene a la tierra, se cumple un montón de cosas, pero su ministerio, ¿cuándo empieza? Con 30 años. Había dicho antes, no ha llegado mi momento, no ha llegado el tiempo. No has terminado un ciclo para que comience otro. No ha terminado ese instante en mi vida para que Dios me proyecte a un nuevo nivel. Estos 3 personajes que te voy haciendo mención tuvieron un proceso. 22 años José, 15 años David, 30 años Jesús, para que sea el cumplimiento y el tiempo de Dios. La pregunta que nos viene, por lo menos a mi cabeza, es ¿cómo descubrir cuándo es el tiempo de Dios? Y eso no viene por sabiduría humana, ni por inteligencia, sino por revelación del Espíritu Santo. ¿Y para eso qué necesito? Conexión. Conexión divina, conexión con Dios. Sin esas cosas no pasan, me voy a equivocar. Y hoy conozco muchísima gente que se adelantó en el ministerio y hoy está pasándola mal. Porque no supieron esperar los procesos de Dios como David, que tardó 15 años. Porque vivimos en un mundo que todo es muy rápido, todo ya es instantáneo. Tal vez con la velocidad que vivimos no tengamos que esperar 22 años como José para cumplir una visión que Dios nos ha realizado. Pero ¿y si tenés que esperar 3? No, ya Dios me habló, Dios me dijo y lo voy a llevar a cabo. Y ahí empiezan los errores. Y ahí empiezan las equivocaciones porque no nos damos cuenta de los procesos. David nunca ha podido llegar a ser el rey de Israel como lo fue, sin pasar por un proceso de persecución, por pasarse de la tierra de Israel e irse a vivir a los filisteos, hacerse el loco para poder entrar ahí, y todo un montón de procesos que hacen que su vida sea moldeada. José nunca pudo llegar al segundo del faraón. ¿Lo podía haber hecho Dios al instante? Sí, lo podía haber hecho. Pero él tenía que pasar el proceso ¿de qué? De conocer la cultura de Egipto. El de perdonar a sus hermanos. El de poner su confianza en Dios. Porque José en determinado momento, cuando llegó el copero y el panadero, pobre panadero, hoy le agarré contigo, Benito, perdón. Pero el panadero que otra vez los discrimina en la Biblia, voy a decir, lo boletearon al panadero y el copero lo ponen nuevamente, ¿verdad? Perdón, Benito, no fue la intención. Pero ¿qué es lo que pasa? En medio de esa cárcel, él conoce al copero, le hace la interpretación del sueño y le dice, no te olvides de mí cuando estés al lado del faraón. ¿Y qué es lo que hace el copero? Se olvida de él por 2 años, en una cárcel. Olvidado. Porque a veces, mis hermanos, nos pasa igual que José. Tal vez no sea el copero, pero mi esperanza hoy está en el 5 de oro que jugué. Mi esperanza está en las 18 horas que voy a trabajar mañana. Mi esperanza está en mi familia, mi esperanza está en lo que vos quieras agregar. Y eso nos lleva a un proceso como a José de muchas veces decir, tenés que aprender a confiar en Dios. Cuando todo está perdido, tus esperanzas se vinieron al piso y aparece el milagro de Dios, es cuando realmente le decimos, de verdad es Dios. Porque si hay un poquito de nuestra fuerza, si hay un poquito de nuestro intelecto, de nuestra sabiduría, que pueden manipular las situaciones y las cosas para salir adelante, nunca le damos la gloria a Dios, realmente. Decimos gloria a Dios, pero en el fondo nuestra confianza muchas veces está en lo que nosotros podemos hacer y no en ese Dios que tiene el control de todas las cosas. Aprender a esperar eso es bastante difícil. Pero hay ciclos en nuestras vidas. Hoy mi ciclo pasa por estar acá. No sé cuánto tiempo más. Capaz que muchos años, capaz que poco.
pero sé que en algún momento Dios me llevará para otro lado. Y cada uno va descubriendo sus propios ciclos. Y en todo Dios va edificando la vida. Volviendo al libro que escribió Salomón, en el capítulo 3, versículo 11, dice: sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio al fin. Me quedo con esto. Dios ha hecho todo hermoso para este momento, para mí, para vos, para cada uno de ustedes. Aunque estés en lucha, aunque estés en pruebas, aunque estés en dificultad, aunque estés en angustia, hay cosas hermosas que Dios nos quiere mostrar a cada uno de nosotros para entender que Él sigue siendo nuestro Dios. Necesitamos entender estas cosas, porque nosotros pasamos el ciclo de la vida. ¿Cuál es? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Ese es el ciclo de la vida. De la misma manera, también en Dios. Nacemos el día que conocemos a Jesús. Crecemos el día que busco la Biblia y aprendo y conozco más del Señor. Estudio un poquito de teología, esa palabra que hoy está como muy vetusta y antigua, ¿verdad? ¿Para qué teología? No hay que ser religioso, no, estudia la palabra de Dios. Pero profunda, cada vez más. Ciclo de la vida. Nacemos, crecemos, nos reproducimos. ¿Cómo nos reproducimos? El día que entregamos una vida a Jesús, estamos trayendo nuevas vidas al Evangelio. Y tarde o temprano nos toca partir de esta tierra. Ninguno de los que estamos acá somos eternos en este cuerpo mortal. Nos toca partir, nos lleva a Dios. ¿Cuándo? Cuando nuestro ciclo que Él planeó se nos acabó. A veces pensamos, ¿verdad? Somos tan fuertes, tantas cosas hay en nuestras cabezas, sin embargo, hay un día señalado. Mi madre dice: nadie se va un minuto antes o un minuto después. Dios tiene el control. De verdad, ese es el ciclo de la vida del cristiano también. ¿En dónde estamos? Hay gente que por más que pasan años, siguen con los pañales y no aprenden a caminar. Necesitan de que alguien, en la vida cristiana, ¿no?, que lo lleven de la mano. Y vos decís, hace 5 años, 10 años, porque no hubo una intención de crecer. Yo siempre miro a los niños y algo que me hace notar Dios. Si un niño está bien para caminar, ¿qué es lo que hace? Da un paso y ¿qué pasa? Se va de cabeza al piso. Por lo menos mis 3 hijos fueron así. Pero ¿qué es lo que hace un niño? Se levanta y lo vuelve a intentar, da 2 pasos y se vuelve a caer. Así hasta que uno después salta alegría, ¡ay, mi hijo camina! Si yo siempre lo llevo a UPA, algún problema hay. Y así en nuestra vida espiritual hay un momento de crecer. Crecer significa caminar, crecer significa muchas veces golpearse y aprender. Y después nos reproducimos y alcanzamos más vidas, más corazones, más ciudades, más países y tantas otras cosas. Y llegás a un nuevo país, una nueva iglesia y vuelve a comenzar otra vez ese mismo ciclo. Y van pasando los siglos y los siglos hasta el día que Jesús venga. Venga para cada uno de nosotros. ¿Cuál es el ciclo de tu vida? Es la pregunta. No te la vine a contestar. No tengo intención de contestarla. Te vine a instar a que busques de Dios y que lo descubras. Por vos mismo. Por vos mismo. ¿En dónde estás? ¿Cuánto tiempo falta para que esas promesas que Dios ha hecho sobre nuestras vidas se cumplan de verdad? ¿Sos como José? Me faltan 15, 20 años todavía. ¿Sos como Jesús? Me faltan 30 o 25. O tal vez seas como David, que es un poquito más corto. Tal vez te falten 5 para llegar al cumplimiento de las promesas que Dios ha hecho sobre nuestra vida. O tal vez
mañana sea el día que Dios abra las puertas de bendición y es tu momento. No lo sé, no me interesa saberlo. Oro por todos ustedes para que Dios lo bendiga y descubran en la vida el momento en el que Dios cumpla las promesas. Porque si estamos vivos es porque hay promesas de Dios que no se han cumplido en nuestras vidas. Porque cuando se cumplen todas las promesas, me imagino algún día poder decir como Jesús: consumado es, todo lo he hecho. Lo que me diste para hacer, Dios mío, lo hice. ¿Con cuántos años? Vaya uno a saber. Con pelo, sin pelo, más gordo, menos gordo. ¿Quién sabe? Pero recordá, Dios es un Dios de ciclos. Siempre trata con el ser humano, pero nunca de la misma manera. Siempre de diferentes maneras. Por eso yo te invito a cerrar los ojos y a hacer una oración. Amado Dios, sé que tú eres un Dios de ciclos, en donde tratas con nuestras vidas. Aquí hay personas que hace poquito que te conocen y están empezando a crecer espiritualmente. Acá hay personas que hace muchos años que están en los caminos y han pasado por ciclos buenos y por ciclos malos. Pero tus propósitos siempre se cumplen. Cada promesa que fue dada para nosotros llegará el tiempo señalado, marcado por nuestras vidas. Tú nos enamoras, tú estás detrás de cada uno de nosotros como un Dios oculto, Señor, pero obrando en nuestros entornos, en nuestras vidas, para cumplir los procesos. Dios, ayúdanos a permanecer fiel. Que no podamos decir, como tantos hombres en la Biblia, no es mi tiempo, no es mi proceso, y se fueron. Sino que al contrario, mantengamos nuestra mirada en alto. Porque aunque tarde 20 años en cumplirse tus promesas, tú siempre llegas a tiempo. Sé que nos desesperamos, Dios. Sé que nos ponemos nerviosos. Sé que nos angustiamos muchas veces. Pero hay un tiempo señalado para cada uno de nosotros. Dios, tú eres un Dios de dispensaciones. Tú eres un Dios de ciclos para nuestras vidas. Ayúdanos a mantenernos fieles. En el nombre de Jesús. Amén y amén.